Y bueno, quisiera que pudiéramos hablar de él y del siguiente. Este, Vamos a empezar con la primera estrofa. Vamos a empezar con este análisis de Yo sé que vive mi Señor. Y yo quisiera preguntarles, ¿de qué hace alusión al consuelo? ¿Por qué es un consuelo saber que el Señor vive aunque murió? ¿Por qué es un consuelo el saber que Él vive? ¿Sobre qué nos está consolando? ¿Cuál es el pesar del que nos consuela esto? Ayúdenme. Por tendencia a la muerte. Ok, muy bien. Y justamente hablando de la muerte, yo creo que es algo en lo que sí vamos a enfocarnos un poquito en el análisis de la clase y entender un poquito más de la muerte y la fuente de vida, elementos cruciales de este paso terrenal. Entonces, el Señor vence la muerte, sabemos y testificamos que Él vive, pero esto es algo que yo quiero que podamos entender un poquito más. Eh, ¿Qué es la muerte? ¿Por qué duele tanto cuando alguien se muere? ¿Y, y, y qué desafíos vienen a raíz de esto? Entonces, esta primera pregunta quisiera que la pudieran responder. Este, ¿Qué es la muerte? ¿Qué definición usamos para muerte? Nuestro cuerpo físico y Otra vez, Rodri, no te escuché otra vez. perdón, es el proceso físico en el que nuestro cuerpo deja pues su lugar aquí y nuestro espíritu pues va a otro lado, ¿no? Que muy particularmente ahora me estás hablando de la muerte física, ¿ok? Sí, Muy bien. ¿Cuál nos falta? ¿Cuál nos falta, Alex? Falta de que en cuanto al tipo de muerte, Así la muerte es. espiritual, ¿Y esa cuál es? el alejarnos de Dios, Ok. dejar de hacer, dejar de obedecer sus mandamientos y de realizar cuanto Él nos mande, de caer Muy, en pecado y no arrepentirnos, muy bien. etcétera. Quisiera que usáramos el concepto de muerte como un sinónimo de separación, ¿ok? Eso es algo que trato de enseñar siempre. La muerte y la separación son dos conceptos que deben de estar íntimamente ligados, ¿ok? La muerte física, siendo la separación del cuerpo con el espíritu, como dijo Rodrigo, la muerte física es entonces cuando el cuerpo se queda aquí y el espíritu, bueno, va al mundo de los espíritus, y la muerte espiritual es la separación de nosotros con Dios. Cuando nos alejamos de Dios, entonces pecamos, no guardamos sus mandamientos, como lo acaba de explicar Alex. Entonces, esto es muy acertado. Presidente Nelson nos enseña algo muy interesante en cuanto a esto. Él comparte en un discurso, dice, hace poco en el funeral de un amigo, estuve con dos hermanos, ambos distinguidos colegas míos en cirugía, cuyas compañeras habían muerto, o sea, los dos, pues eran viudos, pero ellos eran hermanos. Los dos dijeron que estaban pasando por el periodo más difícil de su vida. Tratando de adaptarse a la pérdida del cónyuge, estos buenos hombres me dijeron que una vez por semana se preparan el desayuno el uno al otro y alternan la tarea con su hermana para disminuir un poco la soledad que les han impuesto las puertas de la muerte. Bueno, naturalmente, cuando yo me separo de alguien, entonces ya no estoy con él y eso me puede traer soledad, siendo la soledad uno de los desafíos principales de la muerte. ¿Cuál es, Alma, desde tu punto de vista, el desafío de la soledad? ¿Por qué la soledad nos trae pesar?
pues, porque después de tal vez muchos años de haber estado con alguien, el estar solo produce como sentimientos de tristeza después de haber tenido esa compañía que te ayudaba durante pues muchos años, ¿no? Y es ahí donde entonces el Señor trae consuelo. Yo sé que vive mi Señor, consuelo da poder saber que Él vive, aunque muerto fue, porque entonces Él vence la muerte. Y entonces hay otra vez una promesa de poder estar con aquellas personas con las que pues ya no podemos estar. Pero, ¿de qué otras maneras entonces morimos? Si ya tenemos bien el concepto de separación, y si entendemos que esta separación o el problema o el desafío de esta separación tiene que ver con la soledad, ¿de qué otras formas morimos? Vamos a ponernos reflexivos en esto. Rodrigo, ¿de qué otras formas alguien entonces muere bajo este término de que la muerte es separación y que entonces el problema de la separación viene con la soledad? ¿De qué otra forma muere? Ajá, ¿de qué otra forma podrías decir en sentido figurado? Bueno, es que esta situación ya murió. Pues cuando, pues es difícil, pero cuando nos alejamos de Dios lo suficiente como para pensar que estamos solos. Y ciertamente así nos sentimos, y si así nos sentimos es porque así, o sea, el percibirlo así ya hace que así sea, ¿no? Aun cuando tú acabas de decir una verdad muy importante. Dios no nos deja solos, aun cuando así estemos sintiéndolo, ¿no? En ocasiones también podemos decir, no, bueno, esa amistad ya murió, o esa relación ya fue. Y entonces siempre hacemos una alusión de que esa relación, esa amistad, esa situación puede morir. Pero así como la muerte espiritual tiene solución, cuál sería una solución para poder restablecer esa relación o esa amistad que pareciera que ya murió? Porque nos separamos y porque entonces nos sentimos solos. ¿Qué podemos hacer para subsanar ese tipo de relaciones, Guillermo? Pues, pues buscar, ¿cómo se llama? Acercarnos a esa persona o a cómo está esa situación, ¿no? Pero no nada más acercarnos y ya, sino tratar de resolver los problemas que había. Háblame de esa reconciliación. ¿Cómo te reconcilias con alguien? Pues primero reconocer la parte que uno hace mal, ¿no? O que pudo haber hecho mejor en todo caso. Hablarlo y pues llegar a acuerdos con otra persona. Muy bien, Guillermo. ¿En qué sentido esa reconciliación se parece, Alex, a la reconciliación que tenemos con Dios cuando nos arrepentimos? Hay una palabra clave, hermano, que se llama perdón. Y es pedir perdón a Dios. La manera en que el hombre se reconcilia con Dios es pidiendo perdón. ¿Y cómo? Por medio del arrepentimiento. Queridos amigos, gracias por poner esto en contexto. Y quiero decirles que esto tiene una relación con todo lo que sintamos perdido, con todo lo que sintamos que ya murió, con todo lo que sintamos, con todo lo que nos sintamos solos. Acuérdense que el arrepentimiento no es exclusivo del pecado. El arrepentimiento es para cambiar cualquier comportamiento, cualquier manera de pensar, cualquier manera de actuar, en donde queremos mejorar, queremos modificar nuestra vida. Pero para poder lograr esa reconciliación que va a permitir que no haya una separación o una muerte, necesitamos hacer uso del perdón. Necesitamos hacer uso ya sea de un perdón a uno mismo o de un perdón hacia aquella situación en la que nos hemos alejado.
pienso, pienso que esta reconciliación también está íntimamente ligada con la actividad en la iglesia. A veces cuando alguien se va enojado, se va peleado con la organización. En ocasiones me llama la atención algún contenido de sugerido que por alguna razón, bueno, como usan las mismas nombres, las mismas situaciones de la iglesia, los creadores de contenido, algunos enemigos de la iglesia se ven con recelo, por más críticos, objetivos que se quieran ver y que usan muy buenos elementos, hay una situación en la que no han perdonado, se sienten peleados, estafados, yo qué sé. Pero cuando una persona entonces vence la muerte espiritual para poder arrepentirse, es como una reconciliación. Y quiero que puedan entender esa semejanza. Hay situaciones en sus vidas, chicos, en las que tendrán que perdonar, porque mientras no esté la reconciliación, debe saber que esa situación, ese escenario está muerto, porque usted se ha separado, usted se ha alejado de esta parte de su vida que lo hace feliz o que lo hacía feliz. Entonces, esa reconciliación vendrá solamente a raíz del perdón. Entonces, el Señor vive en más de un solo sentido. Sabemos que Él resucitó, pero Él vive también para ayudarnos a vivir de manera eterna, no solamente en un plano físico. Vamos a ver qué dicen algunas escrituras en contra de esto. A lo mejor está muy grande. No sé qué slide es más funcional. Pero me encanta cómo ahí refuerza lo que acabamos de decir, que la muerte separa, ¿ok? Ayúdame a leer, Rodri, por favor. Ahí, Sí, lo que está en pantalla, por favor. la muerte separa el espíritu y el cuerpo, que son el alma del hombre. Esa separación causa dolor y shock a los que quedan. El dolor es real, solo su intensidad varía. Algunas puertas son más pesadas que otras, en el sentido de que de qué tragedia debe de estar relacionado con la edad, puesto que jamás, ay, que no traigo mi lente, perdón. Puesto que cuanto más joven sea la víctima, mayor será el dolor. Y aún así, cuando un anciano o un enfermo recibe el misericordioso alivio, pocas veces sus seres queridos están preparados. La única vida que satisface los anhelos del corazón humano es la vida sempiterna. Gracias. Entonces, en general, chicos, cualquier separación causa dolor. Y cuando es una separación de este tipo, o sea, la muerte, dice que produce shock a los que quedan, es impactante y es un dolor real y es una intensidad que varía. Esto dependerá del apego que tengamos. Eh, Más allá, me gustó el ejemplo de Alma que decía, bueno, imagínate perder a la persona con la que has convivido tanto tiempo, con la que has vivido tanto tiempo. Esto se puede relacionar a los padres, al cónyuge, a los hijos, pero también habla de la expectativa, porque si una víctima es joven y había una expectativa hacia esa persona, el dolor será mayor. El dolor de un padre que pierde a un hijo aun cuando haya sido pocos años de vida es terrible. Y si aún en el escenario en donde una persona anciana o enferma ya recibe un alivio misericordioso, de la misma manera produce este dolor.
¿Cómo podemos recibir consuelo a este dolor? ¿En qué sentido lo que hace el Salvador por nosotros me permite aliviar el dolor? ¿Cómo te sientes aliviado, Guillermo? ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Manda? ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Cómo te has sentido aliviado del dolor a través del Salvador? Pues, bueno, como ya hemos mencionado, pues como Él resucitó, nosotros también tenemos la posibilidad, el privilegio, o no sé cómo quieran llamarle, pues de resucitar, ¿no? Igual a las personas pues, que tienen este mundo. Pues por ese lado, pues, es un consuelo saber que pues se pueden volver a reunir, ¿no? O al menos yo con esas personas. Es el conocimiento de esto lo que puede aliviarte. ¿Ha sido para ti un confort cuando has estado cerca de un escenario parecido? Sí, no solo eso, sino comprender que la muerte, pues digamos, es un pequeño paso para todo el plan que tiene pues el Padre, ¿no? Ok, muy bien. Verlo desde otra perspectiva. Me gusta. El tener una perspectiva eterna, entonces es lo que te ayuda a lidiar con el dolor de la separación. ¿Alguno de ustedes se ha visto, ha estado ante una pérdida cercana? Haga una reacción, un cambio de, ya sea emoji o, sí, claro, muy bien. Pues, ay, ¿qué le cuento? ¿Qué me cuentas? Pues una de ellas, y esa ya tiene algo de tiempo, pero cuando falleció mi papá, Claro. es algo que sí, sí, aunque era muy joven y no entendía muchas cosas, sí llegó a causar mucho de lo que ha mencionado, el progreso de la clase. Y, y algo que sí me gustaría recalcar es que esas separaciones, esa tristeza, esa soledad o ese deseo de... Yo casi no lo veía, él era de siempre andar trabajando en otro lugar y no, sí éramos muy cercanos, pero pues yo aún era muy joven. Pero algo que sí, sí en su momento no me dolió, me duele más ahora. Me duele más ahora que no lo conocí en esta faceta más adulta, más madura. Y obviamente está presente, ¿no? Siempre trato de buscar personalidades masculinas que, que traten de explicar cómo era él, por lo poco que lo conocí. Pero esa soledad la entiendo ahora mucho más, ahora que lo explica y lo estamos comentando. Es más real y es más dolorosa todavía. Entonces es ilógico que algo que pasó hace mucho duela. Ahora que ya está un poco más sano y que tenemos pues el plan de salvación un poquito mejor comprendido y todo eso, esa soledad o ese deseo de estar con esa persona, pues duramente va a dejar de doler en un momento hasta que volvamos a estar con ellos, pero también es parte, es como cuando nosotros, ay, pues seguimos sanando, ¿no? Gracias, Rodri, por compartir algo tan personal. Eh, estás explicando muy bien un punto que quiero enfatizar, porque sea cual sea la edad, lloramos por los seres amados que se van. Esta manera de expresar sufrimiento o llanto, eso es una profunda expresión de amor puro. Dijiste algo acerca de, o sea, uno pensaría que porque no está ahora, después de tantos años, pero no. O sea,
siempre habrá un vínculo entre ustedes y más si ya se han hecho ordenanzas vicarias y se tiene la meta de aquellas personas que se han adelantado. Ay, sí, claro. Eso, Ahora eso, y se tardó algo de tiempo, perdón, en no, no, hacer no, adelante, adelante. me tardé algo de tiempo en hacer la obra por él, casi, tiene poco. Ujú. Y ahora es mucho más cercano porque, es cierto, el velo es muy tenue y más cuando uno está cerca del espíritu. Entonces, eso es ahí, está presente. Está mucho más presente en los muertos que en los vivos. Es correcto, es correcto. Y tengo un claro testimonio de que son ellos los que velan por nosotros, ¿no? Cuando el Señor habla acerca de, de que los misioneros tienen ángeles alrededor y demás, siempre he creído que quién mejor que nuestros familiares justos que están del otro lado del velo, que tienen esa oportunidad. Esta escritura que menciono en esta parte, en este bloque de la clase, es un segmento que se menciona en más de 2 discursos en relación a estos temas. Viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran. Chicos, la tragedia no es la muerte. La verdadera tragedia radica en el morir cuando, cuando no arreglamos las cosas con el Señor. Por eso el perseverar hasta el fin tiene una connotación muy relevante. La promesa, pues, ¿cuál es? Digo, ahí es donde entra lo que decía Guillermo, ¿no? Quizás el conocimiento de, de esto no es solo eso, es la perspectiva completa del plan de salvación que se centra en el Salvador y en su expiación y en la resurrección. Pero no podríamos apreciar plenamente el gozo de reunirnos después sin las tristes experiencias, las separaciones de ahora, y la única manera de evitar el dolor de la muerte es evitar amar en la vida. Entonces, de otra manera, no hay manera. O bueno, no para un discípulo de Jesucristo. El presidente Nelson nos dice que si amamos a alguien en la vida es la única manera en la que, o sea, será inevitable el sufrir por el que se va. En un principio, cuando estaba estudiando y preparando la clase, pensaba solamente en, en el testimonio en la doctrina, en irnos con Job, con algunas situaciones, pero a medida que estudiaba los discursos, me daba cuenta que era un tema cada vez más resiliente. Este, por favor, no te sientas mal si, si has sufrido o vuelves a sufrir la separación de alguien. Entiende que ese sufrimiento es de lo más normal, porque la única manera de evitar ese dolor es si nunca hubieras amado. Y el amar es una parte crucial en este plan. Irónicamente, las mismas escrituras dicen: aquel que tenga caridad, en el último día le irá bien, dice Moroni. Entonces, es imposible, chicos, que no suframos por aquellos que se van. Al final de cuentas, si vivimos juntos en amor, lloraremos por aquellos que se van, dicen las escrituras. No tiene nada de malo. Debemos de verlo desde esa situación. Y es por eso que resalto nuevamente lo que Guillermo decía. La clave está en esto, en tener una perspectiva eterna, en tener una perspectiva eterna de esto. Ayúdame, por favor, Maffer, a leer lo que dice aquí. Desde la perspectiva eterna. Sí. Ok.
La perspectiva eterna da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al hablar en el funeral de un ser querido, el profeta José Smith dijo: cuando perdemos un amigo íntimo y querido en quien hemos puesto nuestro cariño, sea este por amonestación a otros, nuestro afecto debe entregarse a Dios y a su obra, más intensamente que a nuestros semejantes. Qué manera de ponerlo en perspectiva. El profeta José Smith nos hace una amonestación. El amor a Dios y al Salvador es el primer gran mandamiento, y en ese orden de prioridades está ordenado. El amar al prójimo es el segundo. Entonces, él dice desde esa perspectiva eterna, el perder a un amigo íntimo y querido en quien hemos puesto siempre debe de ser una amonestación, un llamado al arrepentimiento, un llamado al análisis de lo que hemos hecho en nuestra vida, porque nuestro afecto debe ser siempre al Padre, al Hijo, a su obra, siempre más intensamente que cualquier otro amor que hemos tenido. Esta es una enseñanza de él. Me llama mucho la atención cómo lo menciona el presidente Nelson. Esta cita es fuerte, es ruda desde mi punto de vista, porque primero nos enseñan que está bien el sufrir y el entender que esta separación nos causará un dolor que podrá encontrarse consuelo en el Salvador. Pero después de estar analizando esta amonestación, me hace sentido porque no hay otra manera en la que verdaderamente podamos sanar de esto. Sin una promesa eterna de la vida eterna, sin una promesa de la vida eterna y de que nuestras familias puedan estar juntas por tiempo y eternidad, va a ser muy difícil que podamos tener un alivio completo en esto. Yo creo que todas nuestras decisiones, toda nuestra manera de actuar va a tener una relación íntimamente ligada con esta misma perspectiva que tengamos. Y por eso es que más allá de lo que podamos decidir, también hay una advertencia en esto. A veces la pérdida de alguien que es fundamental en nuestras vidas podría ser un detonante para que nuestra vida se vaya por otro camino. ¿Cuántos jóvenes no se vuelven alcohólicos a raíz de la muerte de un padre? ¿Cuántas parejas no se pierden en otros vicios a raíz de la muerte del cónyuge? ¿Cuántas personas no se ven en escenarios sumamente penosos a raíz de esto? Y es cuando entonces, aun cuando soy un familiar o un amigo íntimo, hay una amonestación y por fin lo entendí. No se trata de no sufrir, se trata de no cambiar nuestro, nuestro comportamiento, que es tan importante para nuestros convenios, ¿no? Nuestro afecto debe entregarse a Dios y a su obra en ese sentido. ¿Por qué creen que la pérdida de un familiar nos pueda ser una tentación muy fuerte para, pues, cambiar nuestro comportamiento a este tipo de actitudes? ¿Qué piensas, Salma? ¿Por qué es que la pérdida de un familiar podría hacernos perder interés en las cosas del Señor? ¿O alguien que le quiera ayudar? A ver, está en el chat. Ah, ok, no te preocupes. Sí, adelante, lo puedes escribir sin problemas. Quiero que lo piensen en general. Quiero que todos también tengan esta pregunta en su mente porque a todos nos va a pasar. O sea, esperemos que muy, muy lejano tiempo. Pero si usted está en esta clase hoy es para que a lo mejor algo de esto pueda hacerle una perspectiva de qué decisiones va a tomar ahora para cuando este momento suceda y usted esté listo para saber qué es lo que va a decidir.
¿Ves? En mi caso, ¿Sí? lo menciona y es real. Cuando yo perdí a mi padre, yo tenía pues al menos unos 14 años. Y y si no hubiese tenido el evangelio tan cerca, este, que era decisión propia, porque pues mi familia sí asistía, pero no hacíamos la la gran cosa, ¿verdad? Este, mis clases de seminario fueron una diferencia total. Los jóvenes aquí actualmente se quejan porque son dos alumnos o es un maestrillo, cosas así. Y yo recuerdo que la base de solventar mis dudas, de sobrellevar esa soledad, yo no soy de llorar y de tener ese. Sí, sí tengo un luto, pero no tengo ese dolor cuando alguien se va en el momento, sino hasta después. Y y si yo no hubiera tenido los recursos de seminario, de la iglesia, no me hubiera acercado tanto a mi Padre Celestial, pues no hubiese tomado las decisiones más correctas. Y creo que eso es fundamental para una pérdida así, el mantenerse cerca de la iglesia, el mantenerse cerca del evangelio y sobre todo de sus escrituras. Cuando mi papá falleció fue en el 2012 y yo recuerdo que muchas veces intenté leer el libro de Mormón antes de eso, pero la primera vez que lo leí de pasta a pasta fue antes de que concluyera ese año, porque tenía un hambre. Entonces, cuando nosotros nos encontramos así en una pérdida así, lo primero que esté a nuestro alcance es lo que vamos a tomar, lo que vamos a querer abrazar con toda esa soledad que nuestra alma pueda sentir. Entonces, si lo que tenemos a la mano es amigos alcohólicos o amigos fiesteros o, o, o amigos con problemas de cualquier cosa o algo, pues eso es lo que vamos a llevar. Pero si tenemos amigos que nos invitan a la iglesia o líderes que nos invitan a una clase o algo, eso va a ser fundamental para la diferencia de lo pues que siga. Y es la verdad, así como lo dice. Y lamentablemente podemos ser esclavos de eso que tengamos a la mano después de una pérdida tan difícil. Y justamente, Rodrigo, por eso la amonestación eh, y la perspectiva que nosotros tenemos que tener como líderes ahora, porque seguramente nosotros vamos a estar cerca de alguien que va a tener o que tuvo una pérdida y entonces ser igual de condescendientes, saber que esa persona se siente sola, siente dolor, experimenta sufrimiento y que nosotros podemos ser medios para que ellos entonces puedan sentir este alivio. Porque si no, entonces los amigos con alcohol, los amigos con drogas, los amigos con otro tipo de maneras o peor, o bueno, igual de peor, ¿no? O nadie llega y también esa persona se hunde en una depresión. Alma nos escribe, la pérdida de un ser querido es en sí dolorosa, porque tuvimos una conexión o un lazo estrecho, pero gracias al Evangelio puedo elegir recibir consuelo con las diferentes herramientas que tenemos, como las escrituras, los himnos. Podemos pedir ayuda a los líderes, esto es a través de las entrevistas. Otro punto es que el sentirse solo no es malo, porque si bien se fue alguien importante para nosotros, podemos decidir sentirnos cerca de Dios y así estaremos para nada solos y cobijarnos con el Evangelio. Muchas gracias, Ermita, es cierto. Qué bueno que ya lo identificaron. Creo que ustedes son muy sabios en esto, su perspectiva eterna es muy clara.
¿Qué voy a hacer en el momento en que tenga una pérdida fuerte? Cobijarme con lo que el Evangelio me proporciona. Cobijarme con las Escrituras, cobijarme con mis amigos, con mis líderes, con mi familia, cobijarme con los himnos, como lo es este curso, cobijarme en instituto, cobijarme con todo eso que me ayudará a sobrellevar esta soledad. Este sufrimiento no es malo, sentirnos así es normal, pero el cobijarnos con esto nos ayudará a superarlo más rápidamente. Nos ayudará a encontrar esta fuente, esta fuerza. Y dependerá de qué hagamos, que esto se va a asociar en un futuro. Decía hace ratito Rodri, ¿no? Si una persona entonces se va y siente como que ese ímpetu por tomar, cada vez que él tenga una fecha relacionada o se sienta triste por eso, va a querer hacerlo cada tanto. De la misma manera, si nosotros encontramos un consuelo desde una perspectiva eterna, entonces cada vez que haya nuevamente esa tristeza por el recordar a ese ser amado que ya no está, entonces voy a buscar nuevamente acercarme a mi Padre Celestial. Y como dijo Rodrigo, el velo es muy delgado. El velo realmente nos permite sentirnos cerca. El templo nos permite sentirnos cerca de una manera que podemos realmente sentir a aquellos que ya están del otro lado, ¿no? De este velo. Bien, hablemos entonces más claramente de cada una de estas facetas. Eclesiastés nos enseña, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Consideremos la alternativa. Y esta perspectiva del presidente Nelson tan lógica me causó mucha gracia. Dice, si los 69,000 millones de personas que han vivido en la Tierra vivieran toda vida, ¿qué embotellamiento de tráfico habría? No tendríamos ninguna posesión y difícilmente tomaríamos decisiones responsables. Ahora sí que by far, o sea, sería una cosa bien complicada. O sea, no se puede en este plano terrenal. La muerte es necesaria, es un misericordioso alivio, decía en otras de las citas. Es necesaria. Sí, Es necesaria, es de verdad. Yo creo que para muchos un anhelo, ¿no? Hay personas que de verdad anhelan ya descansar, anhelan ya ir con su compañera, con su hijo, con algunas personas que han perdido y que han vivido una buena vida y ahora lo anhelan. Y yo creo que no es nada de malo eso. Y por favor no malentiendan lo que acabo de decir. No me refiero en ningún sentido a un tipo de suicidio. No me refiero a eso. Me refiero a que habrá escenarios en donde la muerte será un alivio. Piensen en El Salvador. Piensen que El Salvador estuvo resistiéndose, siendo que él tenía potestad entre la vida y la muerte. Y estuvo resistiéndose para que él haya cumplido su obra y que después de haber cumplido su obra, entonces haya entregado su espíritu. Pero no fue hasta que él logró completar la obra que entonces pudo entregar su espíritu y cumplir con ello lo más importante para el plan de salvación. Entonces, piénsenlo, para El Salvador fue un descanso. Tanto sufrimiento desde el Getsemaní hasta el Calvario, para él fue un alivio. Entonces, se dejó de preocupar por las presiones temporales de esta vida. Y en esa perspectiva, la muerte física puede ser eso. Maritza, por favor, ayúdame a leer el plan de felicidad.
Las escrituras enseñan que la muerte es esencial para la felicidad, y aquí no era prudente que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto destruía el gran plan de felicidad. Nuestra Pausa. ¿Por qué? ¿Por qué, Maritza? Porque no era prudente que hubiese sido rescatado de esa muerte temporal. En qué sentido hubiera destruido el plan? mm, tengo una idea, pero no sé si está correcta. Por favor, te escuchamos y después Alex. Sí, pienso que mm, se destruiría porque pues el propósito del plan de salvación es que podamos venir aquí, tomar un cuerpo, ser probados y regresar nuevamente a la presencia del Padre. Y si pues esto no funciona, pues ¿cómo podríamos regresar con el Padre Celestial? Eso es lo que pienso. Ok, sí, y va por ahí, va por ahí. Alex. Sin muerte temporal no habría un redentor. Por medio del redentor nosotros podemos regresar a la presencia del Padre. Entonces, sin la muerte temporal, ¿de qué serviría un redentor? ¿De qué serviría un salvador? ¿De qué nos salvaría? Porque también Jesucristo tiene dos funciones. No solo salvarnos de la muerte espiritual, sino también de la temporal. Entonces, sin muerte temporal, el plan de redención, pues no se llamaría plan de redención, porque la redención viene por ambas partes, en lo espiritual y en lo temporal. Estoy de acuerdo. Y quisiera ampliar un poquillo más esto, pero te escucho, Guillermo. Bueno, yo pienso que, que por la naturaleza, no, más bien, ¿cómo lo explico? O sea, que la muerte es necesaria porque si no, el progreso que tendríamos sería diferente o limitado al tener pues este cuerpo mortal, ¿no? Por la naturaleza del hombre. O sea, yo me voy más al lado por el progreso espiritual que podemos tener, pues al dejar esta tierra, ¿no? Quizás debo agregar un poco más el contexto. Rodri, ¿querías también agregar algo? Sí, Perdón, es que cuando adelante. comparto una escritura me voy directamente a la Sí, escritura, está muy adelante, buena. adelante. Y el versículo 9 y 10 explican muchas cosas también. Y bueno, sin mencionarla toda para no leerla, pero sí habla sobre eso, lo cuán necesario es la muerte física, porque si no se arruinaría todo el plan, se arruinaría el propósito que tenemos de estar en esta vida. Y, y como lo dijo el hermano también, o alguien lo mencionó, em, el poder, pues, volver perdón, dice en el 9 nunca podría morir, ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal.
sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor. Se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Por lo tanto, ya que se había vuelto carnales, sensuales, diabólicos y por naturaleza ese estado de probación. Creo que es porque es tan necesario ponerle un fin a esas cosas también. El seguir a veces en nuestros pecados llega a un punto en el que pues ya no hay un retorno para ellos. Esta escritura tiene sentido y solo tiene sentido si ponemos en contexto la caída. ¿Ok? Porque recuerden que cuando Adán y Eva cayeron, lo primero que se hizo fue proteger el árbol de la vida, en el que si de haber comido, entonces hubieran estado en la situación de no poder morir. Maffer, por favor. Pues para mí, o sea, la muerte temporal es una parte esencial de la felicidad porque si no, pues hubiéramos tenido un cuerpo, no podríamos experimentar gozo, tristeza, paz. O sea, no podemos experimentar lo que el plan de felicidad quiere que experimentemos para poder tener ese como grado de gloria. Es correcto, es correcto. Y es que tiene que ver con esto. Recuerden que cuando el Señor y nuestro Padre Celestial crean a Adán y a Eva, siendo la naturaleza del Padre y del Hijo perfectos, su creación fue perfecta. Cuando Adán y Eva fueron creados en un principio, ellos eran inmortales, ¿ok? Pero se les advirtió que del día que de cierto fruto comieren, de ese día ciertamente morirían. Entonces, lo que inicia la posibilidad de la muerte es la caída. Es un evento súper esencial dentro del plan. Entonces, la caída trae consigo la muerte física. Es un dato interesante, es que dice, del día que de él comieres de ese día cierto morirás. Y bueno, ningún hombre ha vivido más de 1000 años, ¿no? Que es lo que algunas personas, algunos teólogos consideran que es un día para Dios, ¿no? Hablando de la creación, murió de 900, creo que 18 años, ¿no? Entonces la caída trae la muerte física, pero también son expulsados. Entonces, recordando lo que hemos hablado de que la muerte es la separación, entonces se cumplen ambas. Porque primero la caída trae una muerte espiritual, siendo expulsado Adán y Eva, siendo ambos expulsados, y la primer muerte que experimentan es la muerte espiritual. Pero entonces es donde la escritura toma sentido, siendo que Adán y Eva ya estaban en un estado caído, no era prudente que el hombre fuese rescatado de la muerte temporal, porque esto hubiera destruido el gran plan de felicidad. Entonces la caída trae consigo las dos muertes y teniendo estos dos escenarios, entonces no hubiera sido prudente, porque gracias a que hay entonces también una muerte temporal, se puede llevar a cabo el gran plan de redención. Y se combina todo lo que ustedes han dicho acertadamente. Ahora, ¿por qué era necesario la caída? Bueno, Master lo acabo de decir. Si ellos no hubieran comido del fruto, no hubieran entonces conocido el bien del mal, no hubieran experimentado otro tipo de situaciones que eran necesarias para adquirir experiencia con el cuerpo que poseemos, para entonces llevar nuestra perspectiva limitada, se extendería si pudiéramos ver la reunión del otro lado del velo cuando las puertas de la muerte se abren para los que regresan al hogar. Esa visión tuvo el salmista al escribir: estimada es a los ojos de Jehová
la muerte de sus santos. Claro, porque ya en esta perspectiva, cuando nosotros hacemos uso de la expiación en nuestras vidas, entonces vencemos la muerte espiritual, la cual es 100% nuestra responsabilidad, porque somos nosotros los que elegimos alejarnos de Dios o no, y como no somos responsables de la muerte física, porque esto vino a través de la caída, entonces también se ha vencido ya la muerte física. Entonces, cuando un hombre está en este estado, la muerte de los santos, de aquellos que han hecho la senda de los convenios, es una victoria, es una maravilla, es una bendición. Entonces, qué curioso. Ahora estamos viendo la muerte como una victoria para los santos. Y decimos, híjole, qué bendición, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero recuerdo la muerte de presidente Hinckley y de presidente Monson y uno dice, híjole, hicieron la buena batalla, ¿no? ¿Cuántas otras personas decimos cuando fallecen en cierta etapa de sus vidas y sabiendo que fueron así? Yo siento bien, digo, qué gran bendición, qué gran ejemplo de vida, alguien que logró llevar esa vida y además hacerlo así. ¿Se imaginan pensar en nuestra muerte como una victoria, como como una bendición? Aun cuando hemos hablado de todo el dolor y de todo el sufrimiento que esta causa, que nuestros hijos, que nuestra posteridad pueda decir, ha hecho la buena batalla y sabemos de las bendiciones y de las promesas que tendrá porque se mantuvo fiel a lo largo de su vida. Yo con esto, queridos amigos, les puedo decir con todo mi testimonio que la muerte física no es una tragedia. Como alguien que también ha perdido seres muy cercanos, dependerá entonces de en qué condiciones, porque poniéndolo desde otra perspectiva, hablando de la otra separación, la muerte espiritual es el verdadero desafío, es lo que en la perspectiva eterna realmente nos complica, porque entonces es una separación espiritual con Dios. Por eso el ser confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es tan esencial. Porque cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, estamos nuevamente en la presencia de un Dios. Y esto permite vencer. La muerte espiritual se vence a través de las ordenanzas. El bautismo y la confirmación vencen la muerte espiritual. Entonces, podemos estar vivos físicamente, pero podemos estar muertos al mismo tiempo espiritualmente. Cuando no tenemos un equilibrio entre nuestras metas espirituales y físicas, esta es mucho más probable. Ayúdame a leer esta escritura, Guillermo, por favor. Romanos 8:13. Si quieres, de aquí mismo. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Voy a poner esta pregunta en otra perspectiva. ¿De qué tienes hambre? Yo creo que esto define, ¿de qué tienes ganas? Te levantas y ¿qué quieres hacer? ¿Qué se te antoja? Yo creo que eso define muchísimo nuestro ánimo, ¿no? Por eso las escrituras hablan de un ánimo carnal o de un ánimo espiritual. Leer, estudiar, las actividades de la escuela, mi rutina de ejercicio, el ver a mi familia, el ver a mi novio, mi novia, el ver a mi pareja, el ver a mis hijos, el ver a mis padres, me emociona. El ir a la capilla, el cumplir con mi llamamiento, me
me hace sentir bien, me da una expectativa bonita o estoy más pensando en cuando la rumba o me siento en un estado un poquillo de depresión y el celular es mi alivio las primeras 4 horas de la mañana. Es solo es solo una comparación, ¿no? Pero la muerte espiritual es algo que podemos experimentar constantemente si no estamos buscando la compañía de este espíritu constantemente. Esta es mi invitación. Usted ha sido confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Usted tiene el derecho de tener la compañía de un miembro de la Trinidad. Esto lo ha hecho acreedor a la vida espiritual. Usted no necesita estar en el jardín del Edén, enfrente de nuestro Padre Celestial para vivir espiritualmente. No se vence la muerte espiritual en el otro lado del velo. Se vence aquí. Las promesas de la vida eterna se adquieren aquí. Usted puede pagar el precio aquí. Si la muerte física llega antes de que los errores morales se corrijan, la oportunidad del arrepentimiento se habrá perdido. Por eso el verdadero aguijón de la muerte es el pecado. Por eso la verdadera tragedia es haber permitido llegar a la muerte sin haber corregido aquello que nos dará ventaja en una perspectiva eterna. No permitan, chicos, no permitan, no porque vayan a tenerle miedo a la muerte física, no porque esta es una clásica prédica de arrepentíos ahora porque mañana moriremos. No, no se trata de eso. Se trata de con qué ánimo será con el que usted se desarrolle, qué son las cosas que lo motivan, qué son las cosas que en el día a día quiere hacer y en base a qué. Usted está aquí en la clase y yo le felicito por eso, porque eso me habla de su fidelidad, eso me habla del deseo que tiene con el Señor para cumplir sus mandamientos, de aprender su doctrina. Y ya está cumpliendo con esa parte, pero ¿es este sentimiento algo constante? O te invito a ti, quien estés viendo la clase grabada, a meditar y decir, híjole, ¿sí estoy participando como debería? No lo sé, no estoy condenando una acción u otra, solo estoy poniéndolas en retrospectiva para ayudarles a entender cuán importante es tener un ánimo espiritual de las cosas, porque les va a estimular a hacer continuamente las cosas que le traerán verdadero gozo y le ayudarán a lograr las metas con esta perspectiva eterna. Pero no quiero dejarlos solos, quiero darles una última invitación de cómo afrontar entonces estas pruebas que se presentan continuamente. Presidente Nelson nos da muchas opciones. Dice, las pruebas físicas y espirituales presentan continuas dificultades. Cada uno de vosotros podría ilustrar este punto personalmente. Algunos, dice, por ejemplo, estáis llegando al final de la vida y soportáis días muy duros. Vosotros conocéis bien el significado de la expresión divina, perseverar hasta el fin. El Salvador pidió muchas veces que siguiéramos el modelo de su vida. Por eso debemos soportar las pruebas así como Él lo hizo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La clave, chicos, está en el ejemplo del Salvador. En la medida que emulemos su vida, en esa misma manera podremos entonces sobrellevar las pruebas. Me gusta mucho la distinción entre las pruebas físicas y las pruebas espirituales. Se me hace muy acertada.
Es muy diferente enfrentar la enfermedad aleatoria por genética o por situaciones que estaban fuera de nuestro alcance, a enfrentar las tentaciones o a enfrentar el pecado. Son dos cosas tan diferentes. Casi siempre una para recordarnos el apego de la otra. Hay cosas que salen completamente de nuestro control y aún así nos hacen recordar la importancia que tenemos de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y de veras, hay cosas que están completamente ajenas a lo que nosotros pudiéramos haber hecho. Y aún así representaron una fuerte prueba. Y esta es una de las cosas que me ha hecho pensar en lo conectado que debo de estar con la senda de los convenios. Porque una prueba se afrenta de una manera muy diferente cuando es ajena a mis decisiones que cuando fue mi culpa completamente. El pesar, la aflicción, la manera de sobrellevarlo, la culpa es muy diferente. Y mi invitación en esta ocasión es que podamos siempre seguir el ejemplo del Salvador. Él es la clave para sobrellevarlo. El himno por eso nos dice lo siguiente. Él vive para sostener y con su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Tengo líderes que son tan justos que ellos dicen que aún en sus oraciones jamás le pedirían al Señor algo trivial y tratarían de hacer cosas, pero yo, por ejemplo, sí soy bien quejoso. Yo sí le digo todo aquello que me aflige, por pequeño que sea. Esa es mi relación con Él. No digo que sea el modelo, solo digo que usted debe de buscar esta relación íntima con Él, la manera en la que usted querrá desahogarse. Él vive para consolar. La promesa ante esa perspectiva eterna es que será nuestro amigo fiel, porque nos ama y nos ha amado y nos amó más. Y podremos siempre cantar que Él vive, mi Señor y Rey. Por Él, la vida tendremos, la muerte conquistaremos y nuestra gran mansión preparará. Viviremos con Él allá. Él vive y yo lo honraré. A Cristo siempre alabaré. Gozoso canto con fervor. Yo sé que vive mi Señor. Repite el estribillo y lo comparte muy bien. Este es uno de los himnos que se incluye en el primer himnario. Esta letra fue de primer himnario, esta letra, a pesar de ser compartida con otras denominaciones. Pero luego la música es modificada y agregada por Lewis D. Edwards. Pero bueno, esta letra es muy significativa para todos los discípulos de Jesucristo. Comparto mi testimonio, chicos, de que el Señor conoce nuestras adversidades y que debemos estar listos para afrontar, para que cuando venga la prueba decidamos seguir en la senda de los convenios. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Preguntas, comentarios finales. Me encantó que hoy participaron todos. El Petit Comité tiene sus ventajas y estuvimos 7, algunos tuvieron que salir, pero todos sin excepción pudieron participar. Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario final.
Yo sí, su comentario. En otra clase escuché que, pues me hizo muy interesante, ¿no? Que en el templo había, pues, hermanos, como ahorita dijeron que, pues, como que el velo se disuelve, ¿no? Y podían ver a sus seres queridos en el templo al hacer la obra por ellos. Y bueno, se me hizo, pues, como que algo que quizá todos quisiéramos alcanzar, ¿no? Y quiero decirte, querido amigo, que no solamente en el templo. Yo creo que el velo al final se puede descorrer siempre que para el Señor sea necesario, ¿no? Claro que está que pues en la casa del Señor es más sensible por las ordenanzas. Doctrina y Convenios dice que es por sus ordenanzas que se manifiesta el poder de la divinidad y es una realidad. Es ahí donde constantemente se está experimentando y por toda la obra vicaria que hay. Pero desde mi perspectiva puedes estar estudiando en tu casa las escrituras y tener una experiencia muy revelatoria en el velo, ¿no? No sé qué tanto es algo que se desea hacer, pero es una realidad. Y yo creo que ese es uno de los testimonios más fuertes que tenemos de la vida del otro lado del velo. Alex, Con respecto a eso, no solo en el templo, y el Señor considera prudente cuando se tiene que rasgar el velo para poder ver o escuchar a, a un familiar. Quienes estuvieron en la clase en que yo conté mi experiencia, luego tuve la confirmación de aquella voz que me dijo que era lo que le pasaba a mi abuela. Como mi mamá es muy metida en la historia familiar, cuando yo le conté mi sueño, que escuché la voz de una jovencita de 17 años más o menos, que me hablaba por mi nombre y me decía que era lo que tenía mi abuela, yo le digo a mi mamá mi sueño. Y mamá se conmueve y me dice que aquella persona que me habló era la mamá de mi abuela, porque la mamá de mi abuela falleció a los 17 años por una posible causa hepática cuando mi abuela tenía 7 meses de edad. Entonces, no la vi, pero la escuché. Entonces, muchos tienen experiencia en los templos y como dice el hermano Mendoza, otros tienen experiencia en cualquier lugar, estudiando, en un sueño, estando sentados afuera de su casa. El Señor decide en qué situaciones nosotros podremos tener la oportunidad de ver o escuchar o soñar con un ser querido que ya partió de esta tierra, lo conozcamos o no, porque a veces no lo conocemos, pero viene, como en mi caso, por una situación adversa en la cual yo estaba angustiado por saber qué le pasaba a mi abuela. gracias Marcos, gracias, es una realidad. Desde mi punto de vista, el Señor ya puso las condiciones para estos escenarios. Recuerden cómo el hermano de Jared logra ver el dedo del Señor, ¿no? Él era tal, su visión era tan espiritual, él era tan digno y causa cierta sorpresa al Señor, ¿no? Él sabe todas las cosas, pero el que él haya podido hacerlo en ese momento, entonces el Señor ya no le retiene nada y entonces se manifiesta por completo. Pero es algo en lo que sí depende mucho también de nuestra fidelidad y les invito a vivir de tal manera que siempre puedan estar al pendiente de esto. Y comparto mi testimonio nuevamente y les agradezco por esto. Y vamos a terminar entonces con una oración. Y se la vamos a pedir a Mafer. Sí.